Aprendo en casa. Muy buenos días, queridos estudiantes del cuarto año de secundaria. Bienvenidos pues a una clase más de Haciendo Historia con mi profesor Juan. Muy bien, ya después de una semana de celebración debido al aniversario de nuestra región, estamos aquí en una clase más, continuando nuevamente con los gobiernos de la etapa de la prosperidad falaz. ¿Ya? Tenemos que continuar, chicos, y seguir aprendiendo un poco más de estos gobiernos, ¿ya? Entonces, el tema de hoy, seguimos dentro de la prosperidad falaz, ya sabemos qué significa, y vamos a conocer ahora el segundo gobierno de don Ramón Castilla, ¿ya? Que tuvo que ver mucho también en el aniversario del Callao, ¿cierto? Porque ya nos dimos cuenta que va a ser él quien va a crear la provincia constitucional del Callao. Mira, ve, y seguimos con el tema. Vamos a ver qué competencia vamos a desarrollar. La competencia de construye interpretaciones históricas con sus respectivas capacidades. Seguimos interpretando fuentes diversas. Recuerda cuando hacemos el intercambio en las clases en la mañana, ¿ya? Hacemos este intercambio, buscamos fuentes, comprendemos el tiempo histórico y elaboramos explicaciones del por qué suceden esas cosas. Profesor, ¿qué va a hacer con nosotros? ¿Qué propósito vamos a lograr, mis queridos discípulos? Pues muy sencillo. Vamos a analizar las principales características del segundo gobierno del Ramón Castilla. ¿Ya? Vamos a quitarnos ciertas dudas, vamos a conocer un poquito más y a desengañarnos de ciertos aspectos para poder estar claros. Así es que vamos a dar inicio, pero no sin antes recordar. Lávate las manos constantemente, chicos, constantemente lávate las manos, desinfecta la zona donde vamos a trabajar. Sobre todo, chicos, quédense en casa. Si no tienen oportunidad, o mejor, si no tienen la obligación de salir, quédense en casa. Cuídense, ¿ya? Cuídense, mis estimados discípulos. Y también, por favor, lápiz y papel, bastante concentración, que ahora sí comenzamos con la clase de ciencias sociales con tu gran maestro. Empezamos. A ver, chicos, habíamos dejado la acción, empieza el narrador de cuentos, ya, habíamos dejado la acción cuando el gobierno de Echenique, ¿cierto? ¿Se acuerdan de Echenique, no? Que competía con Castilla y tenían muy parecido las obras que estaban realizando, ¿cierto? Ya, y hubo un problema entre Echenique, que Castilla también había hecho, la famosa ley de consolidación. Ahí habíamos dejado la acción. La ley de consolidación que se quería pagar a todos los que habían luchado por nuestra independencia, ¿cierto? Lo hizo Castilla, lo hizo Rufino Echenique. ¿Cuál fue la diferencia? Que Rufino Echenique, si había una deuda, pagó el doble de lo que realmente se debía. Entonces, todos dijeron fraude. ¿Qué dijeron? Corrupción. Y eso hizo de que todos se fueran en contra de quién? De Echenique. Y ahí habíamos dejado entonces. Esta ley de consolidación va a ser la principal causa por la cual se va a intentar sacar del poder a Rufino Echenique. Y es así, mis queridos estudiantes, que se va a llevar a cabo la Revolución Liberal de 1854, donde los líderes van a ser Domingo Elías y Ramón Castilla. Pero ¿qué tienes? Acá viene la primera cosita que debemos entender. Domingo Elías sí era liberal. ¿Qué quiere decir liberal? Recordamos un poquito, a ver, en ese cerebrito escarbamos. ¿Qué quiere decir liberal? Liberal quiere decir que el Congreso debe tener más poder que el presidente de la República. Pero, profesor, ¿qué pasa? Si Castilla no es liberal, Castilla es conservador, porque fue considerado un autoritario, que él quiere que el presidente tenga el poder. Sí, pero recuerda que en esta etapa y en la política no tiene nada que ver de qué sector seas cuando tienen algo en común. ¿Y algo en común qué era? Sacar del poder ¿a quién? A Echenique. ¿Por qué? Por la corrupción en su famosa ley de consolidación. Es así entonces, mis queridos estudiantes, que en Arequipa se va a nombrar como presidente, acuérdate, provisional. No es presidente constitucional,
No, porque no fue elegido, que es provisional. Recuerda que el presidente era Rufino Echenique. En Arequipa lo nombran a Ramón Castilla como presidente provisional en el año de 1854. Ahí está. Desde Arequipa, Ramón Castilla se va al Cusco, luego se va a Ayacucho y se va a Huancayo. Y luego va a llegar a Lima. ¿Por qué tiene que llegar a Lima? Porque ¿a quién se tiene que enfrentar si lo quiere sacar del gobierno? A Echenique. Ah, profesor, pero Castilla tenía gente, sí, pero él tuvo una estrategia para poder obtener más gente. ¿Y cuál fue? A Ramón Castilla se le recuerda siempre por algo muy importante. Dice, ¿no? Cuando ves ahí por ahí algún negrito, habla que, ya, voy a cortar el video, ¿ah? Ya sé que muchos están diciendo, sí, lo estoy viendo, ya, déjense de tonterías, ¿ah? Ya, cuando ven, dicen que Ramón Castilla liberó a los esclavos, liberó a los negros, ¿cierto? Y eso es cierto, ¿ya? Ramón Castilla para llegar a Lima necesitaba gente para su ejército y lo que va a hacer es liberar a los esclavos. Estos esclavos que él libera, obvio que se van a unir a él a enfrentarse a Echenique. Buena estrategia. Y profesor, ¿qué más hace? También hace que elimina el tributo indígena. ¿Quiénes pagan el tributo indígena? Pues los indígenas. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿De qué? Los va a liberar. Entonces se va a sumar a su ejército de Ramón Castilla los esclavos liberados por él y los indígenas que ya no van a pagar tributos. Por lo tanto, Castilla viene con una gran cantidad de gente que lo va a apoyar. Es así que se van a librar dos batallas, chicas y chicos. La batalla de Iscuchaca y la batalla La Palma. La batalla de Iscuchaca va a ser llevada en Ayacucho y la que va a definir y la que va a sacar del gobierno a Rufino Echenique es la batalla de La Palma. Acuérdate, ¿ya? La batalla de La Palma, que se va a llevar a cabo que se va a llevar a cabo aquí en Lima, ¿ya? Se va a llevar a cabo aquí en Lima. Esta batalla de La Palma pone fin al gobierno de Echenique. Es así que se da el gobierno provisorio de Ramón Castilla. En este gobierno provisorio, antes de que lo declaren oficialmente presidente, se va a realizar la Constitución Liberal de 1856, donde se va a eliminar la pena de muerte, se va a eliminar, se va a colocar el sufragio universal, eso quiere decir que cualquier persona puede votar, el periodo presidencial va a durar por 4 años, pero recuerda que esta constitución es liberal y el futuro presidente es conservador, por lo tanto, luego se va a eliminar, ¿ya? Vamos a ver, ¿ah? Entonces, mira, ya estamos entendiendo que esta constitución de 1956 se va a eliminar. Profesores, ¿cuáles fueron las principales obras de Ramón Castilla que sucedieron? Muy sencillo, como ya les dije, se va a eliminar el tributo indígena, ¿ya? Que era el 30% del presupuesto nacional. ¿Qué quiere decir? Es como que ahora el presidente Vizcarra salga, jóvenes ciudadanos, o sea, se dirige a nosotros y nos diga, ya no van a pagar impuestos. Si el Estado sobrevive de los impuestos que pagamos todos, entonces eso sería prácticamente como dejar al Estado sin dinero. Y en esa época era el 30%. Y también se va a liberar a los esclavos, pero los dueños, porque recuerda que los esclavos eran una mercancía, no iban a decir, ah, ya lo liberaron, ya puedes irte, anda nomás. No, tenían que pagarle el Estado el precio por los esclavos para que sean liberados. Existían 15.000 esclavos, pero se pagó por 25.000. ¿Ya? Fuimos, chicos, el primer país en liberar a los esclavos antes que Estados Unidos y que Brasil. Y también recuerden que en esta época vinieron los chinos coolies, ¿no? Para trabajar ¿en dónde? ¿En dónde? ¿En dónde? ¿En dónde? A ver, ya saben. En las islas, pues, guanos. En las islas para poder sacar y extraer el guano, ¿cierto? Muy bien. ¿Qué más sucedió en esta época? De nuevo en guerra. ¿Contra quién? Contra nuestros hermanos del norte, contra Ecuador. Se va a llevar una guerra en el año 1858 y 1860. ¿Por qué se pelearon ahora? Muy sencillo. Te cuento, mira. Ecuador tenía una deuda externa con Inglaterra. Entonces Ecuador le dijo a Inglaterra, para que me disminuyas el 30% de mi deuda, te voy a entregar territorio, ¿ya? Una parte del territorio. Ah, entonces los ingleses dijeron, ya, ok, te voy a dar una parte de territorio y esa parte de territorio es como que equivale al 30% de la deuda. Pero Ecuador era vivo, porque el territorio que le había dado a los ingleses era territorio peruano. Es decir, estaba pagando su deuda
con territorio peruano. Entonces Ramón Castilla dijo, ¿qué pasó? Como recuerda que en la época de Castilla nos habíamos armado muy bien, entonces lo que va a suceder es que vamos a ir hasta Guayaquil y capturamos la ciudad muy fácilmente. Tanto así que Ecuador no iba a poder enfrentarnos, chicos. Éramos una de las potencias militares en esa época y se va a firmar el Tratado de Mapasingue en el año 1860 que pone fin al tratado a la guerra con Ecuador. Los ingleses ya se tienen el problema con los ecuatorianos y todo queda ahí. Pero recuerden, chicos, algo muy importante que les vengo diciendo y les voy a decir siempre. El país con quien más conflictos hemos tenido hasta último van a ser con los ecuatorianos. También se va a dar la política amazónica, se va a crear departamentos en la selva, por ejemplo, Loreto, ¿ya? Loreto, se va a crear el departamento de Loreto, ya sabemos que ahora es región, ¿ya? Se va a crear el departamento de Loreto y para que se pueda navegar también se va a comprar barcos a vapor, navegación fluvial, ¿ya? Entonces se va a comenzar con la colonización. ¿Qué quiere decir eso? Con la población se va a poblar la selva de alemanes, de suizos e irlandeses, ¿ya? Esa es una de las políticas de Ramón Castilla. Nuestra ciudad también ya va a comenzarse a alumbrar con alumbrado a gas, ¿ya? Acá como ven en la imagen, se va a comenzar con el alumbrado a gas, chicos y chicas, ¿ya? También se va a comenzar a distribuir el agua potable para todas las zonas. Se van a colocar lo que se llaman las famosas piletas, ¿ya? Se va a construir también el ferrocarril Lima-Chorrillos, ¿ya? Seguimos con las construcciones de ferrocarril Lima-Chorrillos. Otras obras más, ahorita lo vamos a ver, se va a crear el primer mapa del Perú, chicos. Profesor, ¿y cómo hicieron? Con las limitaciones de esa época, igual. El geógrafo, acuérdate, el geógrafo Mariano Felipe Paz Soldán va a crear el primer mapa del Perú. Y aquí te lo presento. ¿Ves? Ese es el primer mapa del Perú, chicos. Así es, miren, muy parecido, ¿cierto? Al actual, muy real. Por eso se le felicitó, porque se tiene exactitud en su dibujo. Y ahora vamos a hacer un resumen. Entonces Ramón Castilla en su segundo gobierno lo va a llevar a cabo desde el año 1858 a 1862. Va a eliminar él la constitución de 1856, ¿te acuerdas que te dije liberal? Y va a crear la constitución de 1860. Te viene tu pregunta, de 1860, que es la que ha durado más tiempo, porque va a durar hasta el año de 1920. Entonces, ¿cuál te va a ser yo te pregunto, ¿cuál es la constitución que ha durado más tiempo? Es la constitución de 1860, elaborada durante el segundo gobierno de Ramón Castilla. Acá está el mapa nuevamente, elaborado por Felipe Paz Soldán. Obras y hechos, alumbrado a gas, este es un pequeño resumen, una retroalimentación, servicio de agua potable, servicio telegráfico de Lima Callao, se crea la penitenciaría central de Lima, o sea, las cárceles, primer censo nacional, ¿sabes cuántos éramos en esa época? 2,5 millones. 2,5 millones. Profesor, ¿cuántos somos ahora? 33 millones. Eso es hasta ahora, 33 millones. Mira, de 2,5 millones en el año 1862 a 33 millones. Mira cuánto hemos crecido. Código penal y de enjuiciamiento. Se va a dar una ayuda militar a México y Nicaragua que estaban en problemas. Guerra contra Ecuador y recuerda el tratado de Mapasín. Profesor, ¿quién gobierna después? Después de Ramón Castilla nos va a gobernar San Román. Profesor, ¿y no va a hablar de él? ¿Sabes qué pasó con San Román? Entra el gobierno, chicos, después del segundo gobierno de Ramón Castilla, y ¿sabe lo que va a suceder? Después de 6 meses muere. Por eso su gobierno se le conoce como el gobierno de los 6 meses, ¿ya? El gobierno de los 6 meses. Entonces, de San Román no hay mucho que decir, solamente que llegó al gobierno por un periodo muy corto. Muy bien, chicos y chicas, muy bien, espero les haya gustado la clase. Así es que a resolver sus prácticas, por favor, enviarlo, resolverlo en Classroom, hacer sus fichas de evaluación. Yo confío bastante en ustedes y a mejorar sus notas en el segundo trimestre. Vamos, chicos, se despide de ustedes su gran maestro. Cuídense bastante, no salgan y nada que, profesor, agradezca a Ramón Castilla que lo ha liberado. ¿Ya? Yo sé, yo estoy leyendo la mente. ¿Ah? Cuídense, chicos. Hasta la próxima.